Ya, ahí está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Historia y Antropología. Como ya es costumbre, aunque un poco espaciado, Wilmer Mejía Carrión y Carly Bravo Chávez, y vamos a tratar, como venimos haciendo desde un tiempo más o menos largo, hablando de diferentes temas relacionados a lo que es la historia, la antropología, con una finalidad de discutir, conversar de algunos temas que son interesantes, pero que a veces se tratan de una manera más superficial, más veloz. Entonces vamos a tratar de hablar y recordamos siempre que es un video con una finalidad didáctica, una finalidad pedagógica, tratando de discutir diversos temas, pero siempre tratando de apoyarnos en investigaciones serias, sesudas sobre el tema, de estudiosos reconocidos y que obviamente es para personas que tengan un interés general, no es para estudiantes pues, de doctorado, ¿no? Que son expertos en la materia, o sea, no es un video con una finalidad de un experto, es más, si alguna persona conoce del tema, alguna fuente que nos pueda ayudar también a nosotros a comprender la materia, nosotros encantados, feliz, finalmente la idea es que tratemos de comprender todos, entender nosotros también el proceso y explicarlo, ¿no? Y si alguien tiene una fuente que nos permite comprender mejor las cosas, bienvenido sea, pero siempre que sea una fuente más o menos fidedigna, ¿no? Porque hay un montón de personas que también creen que porque ven un videito de 2 o 3 minutos, ya saben un montón del tema y eso son cosas que no tienen, hay que decirlo así apropiadamente, cosas que no tienen mucho nivel. Nosotros vamos a tratar de apoyarnos en algunos estudios para discutir de algunas cosas y, como digo, siempre cualquier sugerencia, cualquier apunte, que nos lo hagan con la fuente, por favor, para que nosotros podamos también revisarla y cotejar, ¿no? Y eso sería fenomenal porque nos ayudan también a nosotros a conocer un poquito más. Bueno, Wilmer, antes de este pequeño preámbulo que he hecho, no sé si nos quisieras hablar un poquito sobre el tema del que vamos a discutir ahorita, porque es un tema muy interesante que ha desatado un debate muy amplio, muy fuerte en la comunidad de historiadores, pero que no se ha tocado con la profundidad que requiere, porque es un tema que también tiene una cierta correlación con una discusión que también tiene que ver con un elemento ideológico y hasta político, y es la forma en que concebíamos la relación que tiene el Perú con España, ¿no? O con cómo España dominaba sus reinos o sus colonias, como algunos le llamaron en un determinado momento. No sé si tú puedes introducirnos un poquito al tema. claro, así es, Charlie. Bueno, lo que estamos ahora queremos ver es un poco el tema. No sé si vamos a entrar en el hueso directo del diálogo entre, se llama qué es virreinato y qué es colonia, porque es un poco denso, la verdad. Pero lo que vamos a ver un poco es la administración política. El virreinato, los virreinatos americanos, como sabemos, los de Nueva España y el Perú, que al menos en el siglo XVI y XVII, y hasta todavía aparte del XVIII, eran los dos únicos virreinatos americanos, que luego el virreinato del Perú se va a subdividir, bueno, se va a dividir en virreinato de Nueva Granada y virreinato de Río de la Plata. Mucho se discute, pues, qué eran realmente estas administraciones políticas, ¿no? Porque a veces en el colegio se nos enseña como si los virreinatos igual a colonia, pero en realidad eso es más difícil de definir, porque había virreinatos europeos también. Poca gente sabe eso. España también tenía virreinatos en Europa. Tenía el virreinato de Nápoles y el virreinato de Sicilia, ambos en Italia, lo cual también va a ser muy importante para ellos, ¿sabes? Porque también los virreinatos de Sicilia y de Nápoles van a contribuir a la corona también mediante dinero y otras cosas más, ¿no? Aunque de una manera diferente a los virreinatos americanos. En el caso de América, generalmente, pues como se ha hablado, hay una discusión, ¿no? Si fuimos realmente colonias o virreinatos. Y justamente una de las cosas que se estima acá es que los virreinatos americanos, eh, jurídicamente y legalmente, no fueron colonias, al menos no expresamente. No se encuentra, todavía, si no me equivoco, la primera vez que se encuentra la palabra colonia todavía viene en el siglo XVIII, ya con los Borbones, pero ni en el siglo XVI ni en el siglo XVII
se encuentra la palabra colonia para mencionar a los virreinatos americanos. Lo que se encuentra, pues, que jurídicamente los virreinatos de Nueva España y del Perú van a ser van a tener igualdad jurídica que los virreinatos de Nápoles y de Sicilia. En ese sentido, hay quienes aducen, entonces no ha habido colonia. Pues como no ha habido colonia, entonces todos hemos vivido en igualdad de condiciones. Y ahí hay un problema. Esa es una lectura muy simplificadora. Inclusive me atrevo a decir que es una lectura sesgada a propósito, porque tiene detrás un enfoque ideológico, así, ¿no? Porque hay un tipo que se hace ver como superhéroe, que empieza a decir que como, todos hemos sido virreinato, entonces todos hemos vivido iguales, todos hemos sido España, y como todos hemos sido España, acá no ha habido desigualdad, acá no ha habido disparidad, ¿no? Entonces, y empieza a armarse un discurso tan simplificador como el del indigenismo. Así, O por hay que ejemplo, decirlo, o por así. ejemplo, la idea de que se difunde, disculpa que te corte, es de que varios dicen así, ¿no? Hemos sido parte de un reino más grande, o hemos sido parte de un reino más, Ajá. o hemos sido un reino grande. Entonces, como que se confunde porque algunos ven como si eso fuera el Perú, y ese Perú no es el Perú de ahora, es un Perú muy diferente en todo caso, que era parte de una monarquía española que tenía otras lógicas. Otras lógicas diferentes, eso también hay que hacerlo entender. Yo he visto que hay mucha gente que, yo supongo que esto sería interesante ver en Europa, así a veces se me ocurre cuál es su discurso histórico, porque acá yo creo que el problema es que muchos latinoamericanos, y con latinoamericano me refiero tanto a los brasileños como a los de ascendencia francesa, o sea, los países francófonos y los países hispanoamericanos, tenemos un problema y es que a veces tenemos esta mentalidad como de sentirnos menos, ¿no? No digo que todos, porque ahora van a decir, no, pero yo no, bueno, pero en general hay una cultura de sentir o menospreciar tu propia cultura y valorar más, sobre todo la cultura del norte de Europa, especialmente la anglosajona o la de Estados Unidos y Canadá, especialmente la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces para salvar tu autoestima, tu identidad, lo voy a decir de frente, pues te inventas otra historia. Si la otra historia decía que eras esclavo, ahora te vas a inventar que eras amo. Como yo soy amo, entonces mira, yo soy lo máximo, yo no era esclavo, me mintieron, los protectores de indigenistas de izquierda ocultaron la verdad y ahora viene un tipo a salvarnos y darnos la verdad de verdad. Y no es tanto así. Hay que entender de que número uno, en todos lados, hasta los mismos países idealizados del norte de Europa, han habido gente explotada. Si no, no hubieran existido en España el Nazario de Tormes y no hubiera existido en Inglaterra Charles Dickens, hablando del obrero inglés. Entonces, lo que hay que entender no es tener una mirada victimista, no es decir, uy, que nos explotaron y siempre hemos sido miserables y somos víctimas y necesitamos que España nos diga, perdón, ¿no? Y para mí, sinceramente, eso es una tontería, si lo digo abiertamente, porque eh, mira, los españoles que hicieron ese proceso ya no están vivos y los ibéricos que viven al otro lado del mar no son descendientes de esos españoles, más bien nosotros seríamos los descendientes de esos españoles que se quedaron acá. Y no todos los españoles que llegaron acá fueron conquistadores, muchos eran campesinos que vivían pobres en Europa y los trajeron acá para hacerse algo, porque ya allá en Europa no tenían nada, cero, pobrísimos. Entonces eso también hay que entenderlo, porque a veces Mucha población hay que vino todavía del norte, mucho, mucha población del norte que vino, que es ahorita de ascendencia un poquito más clara, por así decirlo, son descendientes de esos campesinos que tú mencionas. claro. Por ejemplo, ese proceso es interesante, ese proceso, y vieron en una época de antiguo régimen, donde esa gente, sus ojos azules, su pelo rubio, no tenía el mismo valor que tiene ahora. Nosotros, a partir del siglo XIX, le hemos dado un valor social a esos rasgos.
En ese tiempo, esos rasgos no tenían el mismo valor social que ahora. Eran simplemente rasgos físicos de un grupo de personas que vivían en condiciones hasta inclusive de extrema pobreza. Vienen acá y es interesante, falta estudios, porque parece ser que esa migración se dio desde lo que era el virreinato del Perú, desde Colombia hasta la Sierra Norte peruana, o sea, Colombia, Ecuador, Perú, se quedan a vivir ahí. Pero, y ahí viene la cuestión, o sea, estos virreinatos, estas jurisdicciones, ¿qué eran políticamente hablando? Y yo particularmente, esto es algo ya que yo sí pienso que es difícil de clasificarlas como colonias propiamente dichas, si es que tomamos el concepto de colonia del siglo XIX, porque lastimosamente la historiografía peruana ha tomado los conceptos de la historiografía británica del siglo XIX. Cuando tú tomas esos conceptos de la historiografía británica, pues obviamente el virreinato los virreinatos americanos no entran dentro del término colonia, tienen otra connotación, porque es otra lógica, donde inclusive el dominio ya no es la religión, el dominio ahora es una supuesta superioridad biológico-racial. Entonces eso cambia el panorama. Entonces, el trato que se le va a dar al colono europeo va a ser diferente al trato que se le va a dar al al colonizado, ¿no? Porque el colonizado, por ser, de tener ciertos rasgos, entonces se le trata de esta manera y no se le conceden demasiadas, cosas tampoco, se le da cierto poder parcial. En el virreinato también se da eso, pero se da bajo otra lógica, porque es más una sociedad señorial de amos y siervos. Entonces, hay ciertas diferencias también ahí, porque también hay algo, ¿no? Creo yo también que muchas veces el término colonia se agarra también del siglo XX, cuando ya los países europeos empiezan a darle mejores condiciones de vida a sus ciudadanos en general. Y los colonizados en África, en Asia y en América siguen estando bajo la pobreza. ¿Y cuál es la excusa para que estén en la pobreza? Es que como son amarillos, negros y marrones, no tienen la capacidad para salir de eso, ¿no? Entonces, hay otra lógica. En cambio, en el antiguo régimen, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque ahí el concepto de blanco no tiene el mismo carácter social ni el mismo peso que va a tener desde el siglo XIX y XX. Allá prácticamente, ¿cómo te puedo decir? O sea, los rasgos físicos no van a ser centrales, o sea, sí van a tener su peso, tampoco no es que son ciegos, sí van a tener su peso, pero no van a ser centrales todavía para la clasificación social, no va a ser un marcador social efectivo como lo va a ser a partir del siglo XIX y todavía hasta ahora. Por eso, cuando el color de la piel y los rasgos físicos dejen de ser marcadores efectivos para clasificar a la gente en la escala social, es que van a tener que formar otra, digamos que el racismo como lo conocemos se va a transformar. No va a eliminarse, pero se va a transformar. Va a haber otros tipos de discriminación que nuevamente salgan a flote. Pero en el antiguo régimen también, el color de la piel y los rasgos físicos todavía no eran centrales en la clasificación social. Entonces van a haber otros componentes, otras formas. Pero hay que entender que en la metrópoli y en los relatos americanos igual van a haber quienes están jodidos. O sea, porque a veces también dicen, como no éramos colonia, entonces todos éramos iguales y todos vivíamos bien. Y todos nos abrazábamos como hermanos porque todos éramos españoles. No era así. Eso también es otro problema. ¿Cómo les gusta simplificar la historia? Y eso a mí también no me gusta mucho porque ponen, todos éramos españoles. No, no, no. Español era una categoría jurídica, que si bien es cierto, en algunas ocasiones, mulatos, indios, mestizos, podían con esfuerzo entrar a esa categoría. No es que todos éramos españoles, porque no existía la idea de ciudadano como ahora. Están haciendo, ¿cómo se podría decir? Una extrapolación, ¿no? O sea, Anacronismo. un anacronismo. Piensan que español de ahora
es lo mismo que la española en el siglo XVI, no era así. Entonces, es algo complejo, es que es otra lógica, eso es lo que no se hace entender a las personas, es otra lógica. Bueno, Charlie, te dejo a ver para que un poco sigamos. Claro, claro, muy acertado lo que mencionas. Eh, por el tema de la conceptualización de qué tipo de régimen político, a fin de cuentas, o mejor dicho, para que se entienda mejor, qué formas de gobierno asumieron estas partes del mundo durante el periodo que va desde los años 1532, el siglo XVI, hasta 1821 o 24 en el siglo XIX, ha habido una discusión más o menos sesuda y más o menos importante, de la cual se han hecho algunos que otros trabajos, si se acercaba más a virreinato o a colonia. El fondo editorial del Congreso de la República del Perú publicó este pequeño texto del profesor Fausto Alvarado Dondero, donde trata de hacer un examen, una revisión bibliográfica interesante sobre el tema. El texto es del año 2013, y creo que hay unas cuestiones que son interesantes para empezar, ¿no? El texto dice que colonia viene de colonizar, o sea, cuando una población, o sea, originalmente significaba eso, ¿no? Cuando una población extranjera se traslada a un lugar distinto al de su origen con la finalidad de poblarlo. O sea, eso era lo que significaba colonia en un principio, y en el mundo antiguo los griegos, los romanos lo entendían así. Y reino venía de básicamente tener una gobernación al mando de un rey. En el siglo XVI se hace una cita muy interesante de un personaje que se llama Mercurio Arborio de Gatinara, que era consejero del emperador Maximiliano I, y nos dice Gatinara que se habla de un concepto como que de virreinato, en el sentido de que habían partes de los reinos en los cuales el rey no podía estar presente, porque recuerden que el reino, desde el concepto original, era la zona que estaba gobernada por un rey. Entonces, en esas zonas en las cuales el rey no podía estar presente, se imponía la figura de una persona que tuviera las atribuciones del rey, como si fuera su alter ego, su doble, y esa persona era el virrey. Y empieza a aparecer el concepto de virreinato. O sea, el virreinato es aquel lugar en el cual el rey no está presente físicamente, pero sí está presente a través de un segundo, que es el virrey, y de todas sus instituciones. Entonces, así empieza a considerarse el concepto de virreinato. El concepto de virreinato no excluye la idea de que hay una dominación, no excluye la idea de que hay una explotación, por si acaso. Ajá. Pero dice que en el siglo XVI, siglo XVII, para no extenderme mucho con lo que tú ya mencionaste y yo repetir lo mismo, los reinos de aquí se entendían como virreinatos. Es a medida que va acabando el XVII, empezando el XVIII, desarrollándose el siglo XVIII y entrando el siglo XIX, que poco a poco se empieza a instalar la idea de que estos reinos pueden ser unas colonias, y se empieza a hablar del término colonia, por dos razones. La primera razón es que las relaciones que tenían España con sus dominios, sus otros reinos, empiezan a alterarse por un proceso que se conoce como reformas borbónicas. Son las reformas borbónicas que hacen que España quiera apretar el látigo. Y en ese apretar el látigo, pues lamentablemente las cosas se pusieron más duras. Y la relación que había, que era tal vez un poco más simétrica, se vuelve más de centro-periferia. O sea, más extractivista. Y la segunda es que empieza, dicen, a aparecer con fuerza los rivales de España, Inglaterra, Francia, que quieren meter sus manos en el botín grande que constituye América, y al meter sus manos tienen que tratar de alguna u otra manera de empantanar, de enlodar la relación que tiene España con sus reinos. Y en esa medida, cuando tienen que enlodarla, empiezan a mostrar lo más feo, lo más tenebroso
lo más horripilante, lo más espantoso de la relación. Y empieza el término de colonia a instalarse con más fuerza. Además, les es funcional a estos rivales para tratar de meterse en estos mercados. Y solo quiero cerrar con esto, esta parte, porque quiero ir a otra. Disculpen que estoy un poquito afónico, que me estoy recuperando de la gripe. Bueno, entonces, estaba diciendo que también esto se da porque a los nuevos padres forjadores de la independencia o libertadores les es funcional el término colonia, porque hace entender la cosa como más grave. Y al mostrar la situación como más grave, es una justificación para iniciar la guerra de independencia. Ojo, esto es lo que yo estoy diciendo, no es lo que yo opino, es lo que está acá, yo solo lo estoy exponiendo. Yo también tengo mi opinión sobre esto, por si acaso. Solo estoy exponiendo sus ideas y después yo voy a dar mi opinión. Entonces, una cosita más. También dice que es la escuela historiográfica inglesa en el siglo XIX, a través del materialismo, del marxismo, a través del marxismo y el estructuralismo, que empiezan a usar cada vez el término colonia con más fuerza, porque representa por un lado la realidad que usaba Inglaterra para sus dominios, y por otro lado, porque los marxistas empiezan a ver la cosa como más fea. Y el concepto colonia empieza, lo dice el autor textualmente, se inventa la palabra, se monstrea, se vuelve más feo, se vuelve más satánico, se sataniza, se vuelve lo peor, porque en la concepción marxista había que ver esta relación como espantosa. El concepto colonia, que significaba solamente poblamiento, se vuelve como algo feo, algo muy negativo. No sé si me estoy dejando entender, hay una metamorfosis. Y en este sentido, esto era porque le era funcional a un discurso historiográfico. Solo para cerrar, desde la concepción que han trabajado algunos historiadores, creo yo, de mucho renombre, como Immanuel Bernstein, que tiene una colección de textos que se llaman El Moderno Sistema Mundial, y si quieren leer uno más resumido, El Capitalismo Histórico, se empieza a ver el concepto de colonia como una especie de centro y periferia. O sea, ¿cómo se entiende la colonia? Como que hay un centro que es la metrópoli, el imperio, y la colonia no tiene una finalidad en sí misma, sino que la finalidad es extraer recursos, saquear para beneficiar al centro. Entonces hay una relación más extractivista, una relación en la cual la colonia no es importante por sí misma, sino que es importante para darme plata, porque quiero robar, quiero saquear, eso es lo que yo quiero, básicamente. Entonces la colonia, como digo, asume una concepción más fea, más fuerte. El concepto se vuelve más peyorativo. Ya, pero eso es lo que significa colonia. Entonces el virreinato trataría de expresar una relación en la cual, si bien sí puede haber una lógica de extracción de recursos, el virreinato es parte de un reino más grande. Y al ser parte de un reino más grande, sí tiene una validez en sí misma. Y hasta cierto punto, sí se busca y sí se puede promover su desarrollo. La crítica que hace el autor, y con eso termino sobre este autor, que creo que es un texto muy interesante para dar luces sobre el tema. No es definitivo, porque esto no es la Biblia. Este es un autor más que da sus ideas, que las fundamenta, me parece de manera interesante. Bueno, el autor nos manifiesta que muchos de los que han usado la palabra colonia como para mí, un inminente historiador, que para mí escribe muy bien, tiene libros muy buenos, pero y el autor le reconoce que es o sea, dice, ¿no? Vamos a juzgar a tal autor con el debido respeto que se merece, porque es uno muy bueno, que es Joseph Fontana. Y el autor le hace una crítica a Fontana, porque Fontana es uno de los que usa imperio, esto de imperio y colonias, y usa la palabra colonia para referirse a los dominios que tenían los españoles en esta parte del mundo en América, pero se olvida, bueno, no se olvida, sino que sí sabe de que hay
dominios que España también tiene dentro del continente europeo, como bien lo has manifestado tú, Nápoles, por ejemplo, ¿no? Aragón, por ejemplo, en algunas partes, en algunos momentos incluso Portugal. Y para esos dominios no usa la palabra colonia. Entonces, dice que muchos de los historiadores, que este error de llamar para él, de llamarle colonia a los virreinatos, se ha dado por dos razones. La primera razón es que muchos creen que los virreinatos han sido realidades pensadas solo para América, cuando existieron virreinatos en Europa. Y eso es para él un error. Es más, menciona que en un momento España tuvo 13 virreinatos. Y a veces la situación de precariedad que vivían los millones de pobladores aquí en América, también la experimentaban los millones allá en Europa. O sea, la situación de explotación del campesino andino aquí en Perú y en México no era mucho peor que la del mismo campesino español de otras latitudes, o el campesino europeo. Eso es lo que él manifiesta, ¿no? Y el segundo error es eso, ese mismo elemento, que no se ha comparado esas realidades. Entonces, y se ha pensado que el vocablo virreinato es creado para América, cuando no ha sido así. La posición del autor es clara. Para el autor, estos son virreinatos, porque aquí el rey, todos se sentían unidos a través de la figura del rey, que aunque no estaba presente, sí estaban presentes sus instituciones, sí estaban presentes su alter ego, que es el virrey. Y el término colonia es un término que se ha manoseado y se ha prostituido por aquí con otras finalidades. Eso es lo que dice el autor. Sin embargo, yo también tengo una pequeña objeción. Es que también a veces él dice, en unas partes, manifiesta, de que estas partes eran virreinatos y no colonias, porque aquí había autoridades autóctonas. Y ese discurso se lo he escuchado a muchas personas que dicen, oye, estos son virreinatos, no colonias, por ese detalle, y se olvidan que todos los regímenes políticos extranjeros tienen alianzas con los autóctonos. O sea, cuando los romanos invaden Judea, en el siglo I, digo el caso porque es el caso que tal vez más conoce la mayoría de gente, porque ha estudiado un libro que se llama la Biblia, los romanos tienen alianza con los reyes de la zona. Y no es que sean virreinatos, no es que Herodes es un virrey, o no es que Poncio Pilatos es un virrey. Se tiene otra, o sea, se llamaba provincia en ese momento. O sea, hay otro tema. Pero no es que por eso sean virreyes, habían alianzas con el Sanedrín. No sé si se acuerdan de un señor que se llama Caifás. Habían el Imperio Británico, que supuestamente es la máxima expresión del colonialismo, tal vez en el siglo XIX, y tenía alianzas con los rajás de la India. Y no por eso, o sea, porque si decimos que por eso un virreinato ya es virreinato, un lugar es virreinato y no es colonia, entonces tendríamos un problema porque todo es virreinato. Yo creo que a veces la frontera es un poco tenue entre los dos, pero creo que también ambos nacieron en contextos muy específicos. Creo que la colonia es más antigua que el virreinato. Y creo que el virreinato, y creo que la colonia de los antiguos fenicios no es la misma que las colonias pues, que tenían los imperios del siglo XIX y los años 1800, ¿no? Creo que ambos reflejan relaciones de dominación, pero el virreinato se aplica más a una realidad como tú manifestaste, Wilmer, en el cual hay un estado en el cual el rey ve esto como su patrimonio. Y es una economía preindustrial en la cual muchas cosas se han desarrollado porque el rey está lejos. Pero en la lógica industrial que va a tener la Inglaterra del siglo XIX, o sea, los años 1800, la colonia ya sirve más como un mercado. O sea, la dominación sirve más como un mercado, cosa que no era lo único que veían los españoles. Algunos me van a decir también para cerrar que el virreinato es virreinato porque acá se crearon universidades y no sé si sabrán algunos que en la India los ingleses también pusieron universidades.
por si acaso. O sea que eso no es el factor determinante. El factor determinante es la relación que se establece, que uno es de una realidad de monarquías en las cuales los monarcas mandan autoridades que los representen y los ven como sus reinos, porque el rey tiene una concepción de dominio de su patrimonio y el otro es de una economía industrial, donde la economía industrial lo que busca es extraer materias primas y mercados. Y es una lógica diferente. Y creo yo, para cerrar, que es aceptable para mí que se hable de virreinatos entre el siglo XVI y XVII, pero en el XVIII ya se va a metamorfosear un poquito la realidad y ya se acerca más a un régimen de orden colonial con las reformas borbónicas. Creo que los dos conceptos, para cerrar, no son totalmente dispares, ¿eh? Y que meterse en una discusión larguísima por esto tampoco no nos lleva muy lejos, porque sí hay una lógica extractivista también aquí, pero también había en Navarra y también había en Aragón y también había en Japón. Y con eso cerramos. Claro, lo que pasa es que acá el gran problema que existe es que se quiere hacer ver como virreinato, no había explotación, colonias hay explotación. Los españoles tenían virreinatos, los ingleses tenían colonias. ¡Ay, bacán! Y no. Yo creo que, mira, yo particularmente me puedo equivocar, pero pienso que tanto los intelectuales de izquierda y como los intelectuales de derecha no han calibrado bien sus conceptos. Unos han querido ver en todos lados colonialismo y los otros han querido quieren ver en todos lados que no ha habido colonialismo. Entonces, pero el problema es que la realidad humana es más compleja. La realidad humana es contradictoria, es ambigua, no es fácil de clasificar porque es como una mazamorra o es como ¿cómo decirlo? Una mazamorra eso, ¿no? Que tú agarras y se te escapa de las manos. Entonces, ese es el problema. Los conceptos se han utilizado de manera ideológica, se han utilizado para decir, mira, a todos nos han explotado, todos hemos sido pobrecitos y a todos, y como hemos sido colonia, somos víctimas del colonialismo. ¡Ah! Y eso ha creado la idea falsa de que todos los europeos entonces no eran colonias y como no eran colonias todos vivieron bien, todos eran ricos y se enriquecieron gracias a la sangre y el oro del indio y así de un rollazo. Y por el otro lado, no, todos éramos españoles. Acá no había desigualdad, todos éramos España y todos vivíamos en igualdad de condiciones. En el reino de los pitufos. Claro, en la aldea de los pitufos. Entonces, por un lado tienes la aldea de los pitufos y por el otro lado tienes el último chico del infierno. Claro, antes, sí. Entonces, ninguno de los dos es la realidad total, sino que en realidad son tergiversaciones, porque es mucho más complejo. O sea, el campesino acá vivía explotado y es más. Ojo, que el campesino indígena, sí, es cierto, tenía protección del rey, me van a decir, no, pero que... Pero la ley no se cumplía. Claro. Hay gente que cree, disculpa, Wilmer, que las leyes crean realidades. Hay gente que cree que porque la ley decía que ya se cumplía todo. Y esos patas que piensan así, de repente no conocen el Perú actual. Porque en el Perú actual, la ley dice una cosa, pero no se cumple. Y eso no es de ahora, es desde tiempos muy remotos, desde por lo menos tiempos coloniales, ya, virreinales. Porque justo, disculpa que corte, este texto Historia de la Corrupción en el Perú cuenta muchas de las denuncias. Hace el profesor Quirós y cuenta que muchas veces la ley se decía estaba pintado viejo, porque los mismos virreyes y la misma Real Audiencia, me metió otro tema, negociaban los juicios. O sea, lo mismo que hacen los cuellos blancos, los cuellos de ahorita que se compran, la misma vaina era. Sí, la misma vaina. Iban a tribunales, sí iban a tribunales, pero muchas veces perdían porque la plata no les asistía. Si no, ponen a un pata que se llama Tupac Amaru, que siempre estaba fregando en los tribunales y no le hacían caso. ¿Y cómo acabó esa historia? Claro. Bueno, es que esto, no, adelante. Y no solamente eso, sino también hay que entender de que el indio pagaba impuestos, pagaba por esa protección que muchas veces no era del todo dada. Entonces, eso es lo que hay que entender también, eso es un poco lo que hay que comprender de la sociedad y la realidad humana. Entonces,
Yo pienso que acá no hay que ponernos en forma de victimistas, no, que hemos sido víctimas del colonialismo y tal. Eh, yo creo que hay que entender que los procesos humanos, los procesos sociales son complejos y no somos los únicos que hemos sufrido expoliación, no hemos sido los únicos que hemos estado bajo de repente un desarrollo, una lógica que no necesariamente ha sido la nuestra, que no ha nacido del territorio como tal, sino ha venido, se ha implantado de otro lado. No somos los únicos. Y eso, aceptar eso, no significa que yo me ponga en víctima, sino es aceptar y decir, bueno, sí pasó. Y le pasó a Italia, le pasó a Holanda, le pasó a todos, pero supieron de alguna manera trascender eso. Es que es complejo, porque ha habido países que han sufrido más que otros esos procesos. Y entenderlo, comprenderlo, no es eh, ponernos en plan de víctimas, sino es entender esa historia, comprenderla, y es cierto, sucedió, no es negarlo, no es decir, no, sí pasó, pero no importa, o mejor dicho, sí importa, pero importa para ver hacia el futuro, crecer y desarrollarnos y no volver a ese tipo de cosas que ya hemos estado ahí. Y no, eso no es plan de víctima. Y por otro lado, tampoco es bueno ponernos en plan de amo. No, siempre hemos sido grandes, ¿no? Y como hemos sido grandes, hemos pertenecido a un gran reino y todos éramos españoles y por lo tanto todos éramos amos. No, tampoco. Eso también es otra exageración que no lleva a nada. Y es lo mismo que hace el indigenismo con el Tahuantinsuyo, ¿ah? Por si acaso, es lo mismo. Porque el Tahuantinsuyo los indigenistas se la pintan también como la aldea de los pitufos, y eso no era así. La arqueología moderna, ya pues es clarísimo ver que el Tahuantinsuyo también impuso eh, fuerza, también verticalidad, y eso se puede ver no solo en el Tahuantinsuyo, sino todo el periodo prehispánico, que es impresionante, es increíble, y, y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y otra cosa también para terminar es que el término colonia ha sido mal barateado, mal usado, ha sido generalizado. Y como lo mencionaste, sí, no, es que se ha prostituido, pues, ¿no? O sea, ya, porque, o sea, hay que entender eso. Por último, mira, ya, suponte que no, ya no hemos sido colonia, ya, hacemos caso, pero eso no quiere decir que no haya habido explotación, eso no quiere decir que no haya habido desigualdad, eso no quiere decir que no haya habido pobreza, porque al final, esta era una sociedad señorial, ya, voy a decir así, más que colonial, los virreinatos americanos eran sociedades señoriales, ya, así. Y en esas sociedades señoriales han habido pobreza, ha habido esclavitud, ha habido servidumbre, o sea, no, yo puedo decir, no es cierto, no fue colonia, pero eso no quiere decir de que no hubo todas esas cosas, porque como es una sociedad señorial de amos y siervos, los amos van a sentirse más superiores al vulgo que está hacia abajo. Y eso crea toda una conciencia de una realidad de diferenciaciones, ¿no? Entonces, y de desigualdades, donde unos tienen más y otros tienen menos. Unos son la cabeza que piensa y los otros son las manos y los pies. Y eso está supuestamente regulado por naturaleza, porque los virreinatos americanos, y como todo en su periodo, ¿no? Eran sociedades, vamos a ponerlo así como arquitectónicas, o sea, estaban hechas de esa manera, ¿no? Una arquitectura social donde los que mandan están arriba son la cabeza y los que obedecen son las pies y las manos. Aunque claro, en ese tiempo se decía, no, pero las pies y las manos también son importantes para la sociedad, No, ¿no? O sí sea, eran importantes, sino que tenían claro, una función. tienen Ya una que función. sí, Así hay una es. concepción tomista de la sociedad, si se quiere llamar. O sea, Y que tomista viene por de el Aristóteles también, ¿ah? de Aristóteles y después lo tomó Santo Tomás de Sí, Aquino, en el aquí. sentido de que hay una necesidad de cuerpo, o sea, como si fuera Ujú. la parte de un cuerpo, ¿no? Y cada parte del cuerpo cumple funciones diferentes. Y sin embargo, todas las partes del cuerpo no tienen la misma importancia, pero sí cumplen funciones diferentes. Y el cuerpo subsiste
porque todos hacen su trabajo, ¿no? Así Es una es. concepción de la época. Que a veces cuando se habla de historia ya con propiedad, a veces a la gente, y no está mal que le cueste un poquito comprenderlo, porque son valores, conceptos que no son propios de nuestra época. Como no son conceptos o ideas con las que estamos familiarizados, es un poquito complicado, es un poquito complicado. Bueno, antes de continuar, porque ya creo que hablamos un poco bastante de ese tema, y no queremos resolver una discusión que tiene tiempo, que tiene largo, solo hemos presentado algunas opiniones. Yo creo que la palabra virreinato refleja más una realidad política y la palabra colonia se centra más en una realidad económica, en un mecanismo económico. Pero bueno, viendo otro punto, no quería dejar pasar el tema del nombre del Perú, porque, o sea, cómo apareció este nombre, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos del virreinato del Perú, porque legalmente era el virreinato del Perú, eso no hay objeción, ese era su nombre Así es. oficial. Entonces, y el nombre del Perú, ¿cómo se origina, no? Creo que uno de los más insignes hispanistas, uno de los más notables, fue el doctor Raúl Porras Barnechea. Si alguno de ustedes no lo ubica, es el señor que originalmente salían los billetes de 20 soles, porque creo que ahorita en la nueva edición está saliendo José María Arguedas. Porras escribe este texto que se llama El nombre del Perú. Y en las conclusiones lo voy a leer rapidito porque hay algunos que creen que el nombre del Perú viene de un tal río Virú. Y es algo que Porras dice que parece que no es tan así. Incluso se lo he escuchado a muchas personas. Es algo que se ha popularizado. Y en la página 83 del texto, en las conclusiones, dice así: el nombre Perú fue desconocido para los incas. Fue impuesto por los conquistadores españoles y rechazado por los indios del Perú. No fue nombre de lengua quechua, ni tampoco del antillano caribe, sino corrupción del nombre del cacique de una tribu panameña, vecina del Golfo de San Miguel, llamado Virú. O sea, lo que está diciendo Porras, y si quieren lo pueden leer en el texto, es que parece que el nombre viene de un cacique que se llama Virú, y de ahí se corrompe. Parece ser que, porque los primeros cronistas hablan ya en 1526 de un cacique Virú, y posteriormente hablan de que hay un río, y posteriormente otros cronistas dicen que ese río es el río Virú. Esto no lo estoy diciendo yo, por si acaso, está en el texto del doctor Porras. Y parece ser que cuando, creo que esto sabemos muchas personas que están más o menos informadas del tema, cuando Francisco Pizarro empieza la exploración, a la empresa que va a llegar al Perú le llama empresa del Levante. O sea, el Levante era el nombre oficial en ese momento, pero parece ser que dentro de la gente, la soldadesca española, ya se había introducido el nombre Virú y se había popularizado. Así que muchos soldados hablaban de Virú, 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 Virú. Entonces, incluso ya parece que en 1522 se le llama empresa del Levante, pero en 1529 la capitulación de Toledo ya le llama la provincia del Perú. O sea, parece que ese nombre popular de Virú, Virú, Virú se empezó a popularizar y con el tiempo empezó a ganar adeptos. Y es más, ya parece que en 1534 se empieza a llamar Perú. O sea, la dominación elegante, cortesana era Nueva Castilla, pero poco a poco se va introduciendo cada vez más el nombre del Perú. Hasta que en 1542, en noviembre del 42, se crea el Virreinato del Perú y ya se establece este nombre definitivamente. Porras, si quieren ustedes saber más del tema, porque podríamos hablar largo de esto, el texto de Porras creo que es un texto muy interesante que menciona a los cronistas, menciona cómo se desvió el tema y él hace un rastreo de cómo fue apareciendo los primeros nombres. O sea, cuál fue el primer registro que apareció entre todos los cronistas. Porque también había otras ideas que decían que Perú venía de otro cacique que se llamaba Peruquete, pero parece que Porras lo descarta porque el nombre es más tardío. O sea, esa versión es tardía. Y otras cosas más, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema interesante que no quería dejar pasar. Y para cerrar, el Virreinato del Perú se crea en 1542 y Valdemar Espinosa menciona de que obviamente se crea con la finalidad, y esto iba, con la finalidad de garantizar una especie
extracción más beneficiosa de los recursos, pues viejo, porque los hombres estaban viniendo desde lejos, no porque amaban a los indios, porque hay que decir la verdad, venían desde lejos porque querían ganar algo. Porque es normal que se va a tirar todo el Atlántico. Mira, viejo, yo no me tiro todo el Atlántico hasta España porque ama a los españoles, los respeto, los estimo como todas personas, pero ¿cómo voy a tirar por amor a los españoles? Y eso que el viaje ahorita dura mucho menos. Imagínate los peligros que tenían hace 500 años, no lo hacían por amor a los indios, lo hacen porque quieren crear, o sea, sacar beneficio, obviamente. Entonces, se crea el virreinato del Perú porque el sistema de gobernaciones anteriores fue un fiasco, terminó en matanzas terribles. Entonces, para poder meterle la mano a una administración más eficiente de los nuevos dominios, se crea el virreinato del Perú. El virreinato del Perú ocupaba toda América del Sur. O sea, ojo, no es el Perú, porque algunos dicen, no, que el Perú era grandote, no. Si somos precisos, no es el Perú de ahorita, pues es el virreinato del Perú como parte de lo que es el imperio español. Entonces, el virreinato del Perú abarca toda América, desde Chile, toda Sudamérica, bueno, hasta el Panamá, porque ahí está el otro gran virreinato que es el Nueva España, que es México, a excepción del Brasil y de Venezuela. Y las Guyanas. Valdemar Espinosa menciona que también Venezuela no estaba en la zona, que eso aparte pertenecía a lo que era el virreinato de Nueva España en México, ¿no? Por eso de repente, con estos cierres, es una especulación. Yo siempre he visto que Venezuela, al menos, ha estado más cerca a la cultura caribeña que a la cultura de Sudamérica. Sí, y de repente ese origen debe estar aquí. Porque yo incluso en los deportes, Wilmer, cuando te cierro, cuando termino y te doy el pase, en los deportes, creo que todos sabemos que en Sudamérica el deporte emblema, insigne, que la gente desata pasiones, es el fútbol. La gente en Sudamérica come fútbol. No le importa si el presidente está robando, está que le da contratos a sus mujeres. No, compadre, acá lo que importa es que se pelearon y ganó la U, ganó Alianza o perdió Alianza. Eso es lo que importa, viejo. No importa más. Entonces, y bueno, sin también dejar de mencionar a Cristal, que es un club que se ha metido, se ha hecho grande en los últimos años, ¿no? Pero bueno, es la gente come fútbol en Sudamérica. Y sin embargo, en Venezuela, que también es Sudamérica geográficamente, culturalmente el deporte más seguido es el béisbol, que es un deporte más del Caribe, que se practica más en esas zonas hacia allá. De repente es una especulación que ese tema, ¿no?, de que Venezuela ha estado más vinculado a lo que es el Caribe, tal vez parta de esto de aquí, que originalmente esa zona correspondía al virreinato de Nueva España. No está en el texto de Valdemar Espinosa Soriano, que es ¿no?, que también lo he usado para revisarlo un poquito. Se llama el virreinato peruano, y el insigne maestro, que también fue mi maestro y tuyo también, creo, Wilmer, en la universidad, hace una compilación muy bonita sobre lo que es el virreinato peruano. Esos 200 o 300 años los trata de condensar muy bien. Bueno, ahora sí, no sé si querías agregar algo más. Bueno, solamente hablar un poco de cómo era la administración política, ¿no? Tenemos dos virreinatos al principio, el virreinato de Nueva España que se crea, y ahí sí lo voy a buscar de una vez porque no sé si es en 1521 o 1522, pero es mucho más temprano que el Perú es posterior, a ver, virreinato de Nueva España. A ver, vamos a ver, pues, el virreinato de Nueva España se formaliza en 1535. Ya, porque bueno, se formaliza, dice, ¿no? Pero en el caso del Perú es en 1542, no mal recuerdo. Claro, 42. Vos acá está, la creación del virreinato está documentada en fecha 8 de marzo de 1535 para Nueva España. Y para el caso del Perú es 1542. Es en noviembre, si no mal recuerdo. Sí, a ver, tengo la fecha aquí. La fecha es el 20 de noviembre de 1542. Está en ese texto también acá. Y hasta 1717, el virreinato del Perú fue el único en América del Sur. Sé que dejarlo claro. Posteriormente se crean los virreinatos de Nueva Granada, y el virreinato de Nueva Granada al principio tampoco no funcionó, ¿eh? Lo cerraron años después y volvieron a reabrir en 1539. 1717 creo que se abre primero y después 1739 se vuelve a reabrir. Se vuelve a reabrir después de que lo cierran. 39. Ese es el que queda definitivo ya. Y ahí
bueno, ¿no? Eso es lo que va al origen a lo que es a lo que es Colombia, pues. Claro, Colombia, esa es Colombia. Ecuador, Mientras que la ¿no? fundación del Virreinato del Río de la Plata recién se da en 1776. 76, ajá. O sea, son virreinatos tardíos. Son los tardíos, con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas. No hay Era que muy decirlo grande, porque, era muy grande el proyecto de Perú. No dejaba administrarlo bien. Las audiencias que había, porque había un montón de audiencias, creo que tú también dominas ese tema, no se abastecían para semejante monstruo. sí, no se abastecían, pues habían mira, o sea, tenías la audiencia de Panamá, de Santa Fe de Bogotá, tenías la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas, la audiencia de Lima, la audiencia del Río de la Plata, la audiencia de Santiago de Chile, la audiencia de Charcas, ahora la mencioné. Y luego, posteriormente, después de la revolución de la rebelión de Tupac Amaru, se da la audiencia de Cusco. Pero todos eran virreinato del Perú. Por eso no estoy, ojo, no, como tú bien lo mencionaste, no son la República del Perú. El Perú actual es diferente. El Perú actual toma sus límites de la audiencia de Lima y de la audiencia de Cusco. Entonces, es diferente en ese sentido, ¿no? Pero hay que decirlo porque a veces nuestros vecinos del norte y del sur no mencionan esto, porque la cuestión chauvinista, ¿no? De decir, cuando comenzamos, y comenzamos con los virreinatos, pero no se menciona el virreinato del Perú, que fue el único por varios años, ¿no? Y lo que a veces se menciona es el virreinato que fue a partir de 1802, y ni siquiera el mapa que nosotros manejamos, sino el mapa recortado. Bueno, cada país maneja su discurso, ¿no? Entonces, los virreinatos van a tener sus audiencias y las audiencias van a ser justamente, van a tener al oidor como autoridad, una autoridad que inclusive va a ejercer en caso de que no haya virrey el poder, ¿no? Temporal. Pero que eran, ojo, las audiencias eran poderes judiciales, que también eran como una especie que tenían una circunscripción territorial, ¿no? Y el oidor era el juez, ¿no? Para que la gente se ubique un poquito, por si acaso, porque nosotros los entendemos, pero por ahí que alguien está volando, ¿no? Que hablan de audiencia, que es una audiencia, ¿no? Claro. Bueno, y así. Y hay que entender que los virreinatos de Río de la Plata y reinatos de Nueva Granada nacen de las audiencias, la audiencia de Santa Fe, la audiencia de Panamá, la audiencia de Quito y la de Río de la Plata, la que sale con Charcas, ahí sí se me va a Santiago, porque se La forma una capitanía general, Capitanía General de Chile. y la capitanía general me parece que es autónoma. Sí, la Capitanía General es diferente a los virreinatos porque son zonas que tienen menos poder que un virrey, por así decirlo, pero que son zonas fronterizas o zonas muy conflictivas y que tienen un rango menor que el virreinato. Pero al fin de cuentas el capitán general hacía la misma vaina en su zona. Sino que hay que recordar que el virrey no es solo un gobernador, es el alter ego del rey. Ajá. Es un pata que tiene, es como si tuviera el rey acá aún. O sea, en teoría, mientras domine. O sea, es un hombre que, como creo que lo dice muy bien el texto que había mencionado ahorita del señor Fausto Alvarado Dudero, que, o sea, cuando el rey gobierna en Italia, dice una buena cita, cuando el rey gobierna en Madrid, gobierna como español, como madrileño. Cuando el rey gobierna en Italia, en Nápoles, es napolitano. Cuando el rey gobierna en Perú, es como si fuera, entre comillas, peruano. O sea, es un rey que está en varias partes y es español para los españoles, italiano para los italianos, peruano para los peruanos, mexicano para los mexicanos. O sea, en el sentido de que trata de respetar hasta cierto punto sus costumbres. Sí, ajá, así era. Ajá. Entonces, es como si fuera por eso algunos han dicho este vocablo que es un poquito exagerado, de que es un reino pluricéntrico, cosa que ya es discutible, pero algo más o menos así. Pero como el rey no está en todas partes, está su figura, que es el virrey, como si fuera, oye, es el mismo rey, entre comillas, porque al fin de cuentas, este virrey está supeditado al Consejo de Indias. Claro, tiene que ir a pasar un juicio después de un tiempo para saber si ha sido leal a su majestad el rey. Claro, no, pero es que ojo que ahí sí habría un policentrismo subordinado en el sentido de que cuando le faltaba a veces, por ejemplo, querías hacer una ciudad como Santiago de Chile,
recurrías a lo que la élite de Lima donara para crear esa ciudad. Y muchas veces, por ejemplo, la audiencia eh, de Santa Fe necesitaba cierto dinero y no podía, y Lima le daba cierto dinero para que pueda manejar sus asuntos, ¿no? Entonces, en ese sentido se habla de policentrismo, pero subordinado, porque mantiene su subordinación, pero se trata de hacer de que no dependan todos desde Madrid, sino que en Lima se crea un centro subordinado que le va a mandar dinero a ciertas zonas cuando necesiten, ¿no? Por ejemplo, se sabe que Santiago de Chile, la ciudad, se crea a partir de las donaciones que dan miembros de la élite limeña. O sea, la creación de Santiago de Chile, aunque no le suene a los chilenos, se da porque la élite de Lima es la que pone la plata para crear Santiago de Chile. ¿Ah? O sea, Santiago de Chile existe porque Lima fue la que puso la plata para que se cree y se construya Santiago. O sea, así. Porque yo he visto que chilenos dicen, no, el Perú, que también es una exageración, ¿no? Nos deben la independencia. Y bueno, cuando me dicen eso, entonces, pues ustedes nos deben su creación, porque entonces nos devolvieron el favor, ¿no? Algo así. Poco como chiste, ¿eh? Porque al final, sabes que hay Era parte, exageración. era parte de las lógicas de un reino más grande también. Claro, por eso te digo, o sea, sí, yo sí creo que había cierto policentrismo, pero es subordinado. No es que el virreinato de Lima estuviera autónomo totalmente, porque al final los virreinatos dependen de un centro mayor, que es el de Madrid, que es el de España, no eran autónomos para nada. Y es más, o sea, la corona española siempre luchó para que nunca sean totalmente autónomos, porque se les iba de las manos, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, pues, sino que lastimosamente hay mucho ideólogo que juega a la contra. Bueno, es que también en parte, creo yo, es una reacción al indigenismo nefasto que ha habido también, ¿no? Que lejos de crear conciencia crítica, jugó también para volver víctimas a todos y también, también es otra tontería, ¿no? Ese es el problema del indigenismo y del hispanismo extremos, cuando ya empiezas a ver de que todo era un infierno. Para los indigenistas el virreinato fue un infierno total y para los del virreinato, los hispanistas, el Tahuantinsuyo más bien fue ese infierno. No, no fue así, pues la realidad humana es mucho más compleja que eso. Antes habían buenos hispanistas y buenos indigenistas, realmente de idea, porque yo conozco indigenistas que eran académicos y con que también exageraron, pues tenían fundamento, porque los que conozco ahora, bueno, no conozco, te lo juro, pero los que algunos que he visto, veo que ahora la gente se va de lancha, pues los pseudos hispanistas y los pseudos indigenistas, ¿no? Porque yo cuando te hablo digo, pues, indigenista, pues Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Que era un hombre reconocido, creo yo, estudioso, de repente Julio César Tello, y hispanistas buenos, Raúl Porras Barnechea, el doctor del Busto, ¿no? Pero bueno, que también obviamente tienen su corazoncito, yo no lo niego, pero quedan académicos. Yo no tengo problemas, si incluso yo los he leído, si son académicos, ¿no? Ahí no tengo problema. El problema es cuando ya me hablan tontas cosas que no tienen mucho fundamento, mucho sustento, ¿no? Solo quiero cerrar que más allá de lo que decía la normativa, porque las normas pueden decir una cosa y creo que nosotros sabemos, pues todos los que vivimos en el Perú y que somos medianamente conscientes, que en el Perú hay una contradicción brutal entre la teoría y la práctica. Acá tenías audiencias, o sea, tenías poderes judiciales, tenías al virrey y tenías una legislación que protegía las cosas en teoría, pero en la práctica las cosas no funcionaban bien porque había redes de corrupción colosales. Sí. Los virreyes y los oidores podían y terminaban siendo terriblemente corruptos. Y eso también es parte, yo no digo que sea por culpa de los señores, que España nos legó eso y que ya no, porque los españoles se quitaron hace 200 años, también hay que ser responsables cada uno de las cosas. Claro. Pero sí se introdujo una concepción perversa. Y como nosotros somos buenos hijos de España, porque somos hijos de España, sino el españolismo que hablamos muy viejo, ¿ya? Como buenos hijos de España, creo que aprendimos más o menos bien la lección, ¿no? Porque, y la hemos reproducido hasta la hemos aumentado, porque
creo que la España de ahora no es tan corrupta como la de Perú actual. ¿Ah? Sí, Porque no. ya se va de largo, el ancho, o sea, se va largo, o sea, es calamitoso. Bueno, No, acá y suceden esto, cosas que en España ya hubieran sido, no sea malo, no sea sí, ya, malo, sí, sí, o sea, sí, sí, ahí, por ejemplo, ahorita lo que sucede con el presidente, todo lo que ha hecho en España, eso ya no lo hubieran aceptado, ¿ah? Ese pata no sea malo. ya hubiera volado ya. Claro, eso quiero llegar, que porque hay algunos que dicen, no, que los españoles nos legaron esto, sí, en parte sí nos legaron, pero nosotros como buenos discípulos lo aprendimos y lo perfeccionamos, porque la corrupción, los españoles no llegan a estos niveles, se Claro, van a disculpar. niveles. O sea, como tú dices, y estoy de acuerdo, o sea, ya pasaron 200 años, o sea, echarle la culpa a España de esto también ya es, la verdad, hasta no sé si decirlo enfermizo, pero ya, o sea, de verdad, o sea, entonces, ¿para qué nos independizamos? Más bien, yo creo que para mí ese discurso de echarle la culpa a toda España invisibiliza que ya es hora de ver, oye, compadre, ya hace 200 años nos hemos separado, más bien estos señores que están dentro de la República, ¿qué peso tienen en todo lo que sucede? O sea, ya Nuestra empezaron, responsabilidad, también tenemos responsabilidad de lo que pasa, claro, porque debería ¿qué pasó en España? De hecho que hay un legado virreinal o no, colonial, hay un eso no se legado. discute, pero también hay que hacerse responsable, ¿no? Pues, Bueno, sí, como tú bien dices, algunos españoles tenían lo mismo y ahora no tienen cosas tan como nosotros profundas. Eso ya es responsabilidad de nosotros acá, así. sí, sí, eso sí es verdad. Bueno, volviendo al tema, de todas maneras, había muchas redes de corrupción y muchos altos cargos se empezaron a vender, literalmente, y se vendían. Entonces, como tú comprabas el cargo, tú comprabas el cargo, tú veías a la política como una inversión, como un negocio. Y ese verlo como un negocio hacía que se distorsione el fin político, porque tú querías recuperar tu inversión. ¿Y cómo recuperabas? Negociando por lo bajo, contratos por lo bajo, negociando juicios, extorsionando a la gente, o sacándole cosas, porque había también los mismos sacerdotes, acá eran unos desgraciados, ¿ah? Por si acaso, muchos, por si acaso. ¿Ah? Tampoco no nos vamos a agarrar y hacer de guante blanco, porque sí habían, como yo vuelvo a decir, no es que nosotros, todo es culpa de España, no es cierto, para nada, pero sí hubieron muchas cosas que estaban mal, tanto de españoles como de criollos que habían acá, que ya eran peruanos, que también hay que decir un poco de por favor. Bueno, y habían ventas de cargos, incluso el doctor Quirós, en la página 53 de su libro Historia de la corrupción en el Perú, menciona un dato que a mí me parece llamativo, que hubieron en la década de 1690, hubo por lo menos dos virreyes que compraron el cargo de virrey. O sea, al nivel de prostitución, de clientelismo al que habíamos llegado, que ya se compraba hasta el más alto mandato, la alta magistratura. Es como que si alguno de estos señores compre el cargo de presidente de la República. Entonces, y hubo dos casos, uno para Perú y otro para México. Y en las notas menciona que el virrey, el que había comprado el cargo para ser virrey del Perú, era un tal Francisco de Villavicencio, conde de Cañete, que compra el cargo de virrey del Perú, pero fallece en el camino cuando estaba viniendo. O sea, no llegó a ejercer. Pero fíjense el nivel de corrupción que había. Y por eso, obviamente, las cosas no funcionaban. Se acusaba a muchos oidores y muchos de hacer litigios, de hacer juicios amañados. Y obviamente eso también agarraban y llegaban acá y le cobraban cupo, porque era como la mafia, a los corregidores. Y los corregidores le pasaban el cupo a los indios. Y eso volvía un sistema atroz, que al final ya sabemos que salió con la rebelión tupacamarista, que algún día hablaremos, que es un tema muy apasionante. Bueno, creo que es lo que tenía que decir para cerrar este tema, que es muy interesante. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, solamente agregar que se sabe que hubo pocos, pero había virreyes criollos, pero ojo, no hubo virreyes criollos que gobernaran su propio virreinato, sino hasta lo que yo entiendo, dentro de las excepciones, eso de repente lo hablamos en otro tema, los pocos virreyes criollos que habían, digamos que si eras virrey del Perú, perdón, eras peruano, podías excepcionalmente tener el cargo en Nueva España, ¿no? O sea, y creo que hubo un caso.
pero no era la mayoría, porque la gran mayoría de los virreyes eran peninsulares, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos de repente en algún momento, si es que cabe el término, porque sí hubieron virreyes Excepciones, son excepciones. excepciones, Ojo, sí. y no Bueno, gobernando su propio virreinato donde vivían, ¿no? un caso que menciona el profesor que le dio Alvarado, pero menciona para Sicilia, me parece, o Nápoles, no me acuerdo bien, creo que es Nápoles, que menciona un caso de que hubo uno, pero que gobernó hacia fines de 1820-30, más o menos. Pero no, ya no tengo la página ahorita exacta, ¿no? Para poder encontrarlo. Sí, Bueno, así es. Bueno, yo creo que eso sería todo una por ahora. Estoy buscando. No, no, estoy buscando. Hubo Juan José de Vértiz y Salcedo, nació en Nueva España y fue virrey del Río de la Plata. Pero es una excepción, ¿no? Y aparte ya fue un poco tardío, 1719. Bueno, eso sería todo por ahora y de repente abordamos esto en un momento y con mayor, sí. La otra semana tal vez sería más interesante abordar de repente un poco la sociedad virreinal o colonial, o sea, cómo se estructuraba, cómo bajo qué estructurado. conceptos, bajo qué conceptos, cómo se vivían, cómo vivían la gente, cómo vivían, a veces compararlo un poquito con el tema de, como dicen, a veces se ha separado un poquito que sí, acá era feo, no era feo, pero en España también muchos campesinos no la pasaban mucho mejor. Y eso creo que es rico recordarlo, de que hay algunos que han hecho esta oposición, ¿no? De que en América todos estaban hasta las patas y en Europa todos estaban fenomenal. Y no, en realidad solo se beneficiaban fundamentalmente las élites, tanto españolas como americanas. Sí, ajá, así es. En el siglo XVII, solo para que no se me vaya a olvidar, las élites americanas se están volviendo muy poderosas, muy fuertes económicamente. Y no, ojo, pero no por voluntad de los reyes de España, sino porque España está lejos y acá las élites hacen unos negociados descomunales, ¿no? Es otra cosa. Claro, no, eso hay que apuntarlo, o sea, porque estos hispanistas de medio pelo, por así lo voy a poner, quieren hacer ver como que toda esa prosperidad fue porque desde el Madrid se quiso incentivar y no es tanto así, pero bueno, ya lo veremos en otra ocasión, así que nos vemos. Cuídense, hasta luego, suerte.